Listo. Buenas noches, compañeros. Estamos en la etapa 3 del curso de Psicología Política en la etapa de apropiación epistémica. Los compañeros del grupo somos Sandra Eliana Concha Troches, Paola Andrea Alvarado Rodríguez, quien les habla Lady Natalie González Díaz, Carlos Andrés Espinosa Rincón y David Fernando Plazas López. A continuación, les vamos a explicar desde nuestro punto de vista lo que estudiamos y el caso que trabajamos en la siguiente pregunta. Puedes comenzar. Claro, vamos a empezar a trabajar y a hablar de qué manera la socialización política contribuye a la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. En este término de ideas, la socialidad política contribuye a la subjetividad ayudando a la construcción de sentidos subjetivos relativos a lo público que se genera en torno de una comunidad. En mi caso, yo trabajé y escogí una comunidad de personas de adulto mayor, entrevistando como al líder, tratando de identificar por qué le nació, porque ayudar a esa comunidad y dice que definitivamente siente que los abuelitos están muy desamparados y sentía la necesidad de agruparlos porque a pesar de que tienen este grupo que él tiene como tal formado, tienen pues un poder adquisitivo estable porque están pensionados, pero son abuelitos muy solos que no tienen un acompañamiento. Entonces, como tal, él decía que los valores sociales que trataba de despertar en las demás miembros de la comunidad, quería reflejarlo, creando un programa. Y eso es lo que realmente ha hecho él. Ha comenzado a trabajar, por ejemplo, en actividades como la huerta, de costura y todo ese tipo de cosas. Entonces, enfatizando en Martín Baró, que nos indica que estas problemáticas no son de interés de la psicología tradicional, sino que se orientan hacia el individuo, su liberación y hacia el control de su existencia, no solo pensando en sus metas personales, sino en la ayuda de una comunidad. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Continuamos con el compañero Carlos. Bueno, haciendo una alusión acá a un apartado de Moscovitz 1985, donde nos habla del concepto de socialización, el cual se origina de la antropología cultural, donde se mantiene un proceso de transmisión de costumbres, creencias y prácticas en las sociedades tradicionales. De allí pasa a la sociología para designar a la adaptación de las personas a los contextos sociales, a la socialización política. Bueno, la socialización política es una parte de la adaptación. Los miembros de una sociedad hacen sus propios normas, sus propios valores, tienen un modelo de comportamiento, es lo que nos dice este apartado. Asimismo, pues los seres humanos construimos subjetividad política mediante la socialización política, es decir, que desarrollamos de manera general una serie de actitudes, creencias, modelos de comportamiento de sujetos que influyen dentro del sistema político. Asimismo, se puede decir que el sujeto y su identidad se da a través de contextos que se desarrollan dentro de la vida cotidiana por medio del fortalecimiento de sus capacidades, el reconocimiento de sus titularidades y agenciamiento y oportunidades de un proceso intersubjetivos. Eso es lo que nos dice Álvaro y Ospina en 2008. Asimismo, pues el trabajo que yo desarrollé dentro de las comunidades, aquí en el municipio de Quibdó, trabajé con unos líderes sociales, los cuales pues están siempre enfocados a desarrollar actividades en pro a mejorar la vida o mejorar esas necesidades que a veces la comunidad a veces se aqueja, en apoyo pues con las entidades gubernamentales, alcaldía, demás líderes sociales, donde pues asimismo aportan para que pues las personas tengan una mejor sociedad o tengamos una mejor sociedad dentro de la comunidad. Eh, Seguimos con la compañera. Compañera Paola, puedes continuar. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué manera la socialización política construye esa subjetividad,
Vemos que estos tres conceptos van muy de la mano hacia esa construcción de su propia realidad, esa transformación de lo que pues de alguna manera no se encuentran eh, forzados a hacer. Y en este sentido, la socialización política construye la subjetividad política en las realidades sociales y políticas. Es como el caso de la actividad individual que realicé. Se trata de un grupo de mujeres que surgió justamente en la pandemia con esa realidad social, que estaba en ese momento de desempleo, de falta de oportunidades, y esto dio que entre ellas mismas fueron multiplicadoras de conocimiento, construyeron una nueva realidad y de esta manera, siendo ellas como ese actor social principal, ese sujeto político principal frente a esas dinámicas relacionadas con esa construcción social, cultural y política. Quienes son los que tienen la capacidad de pensar, realizar acciones que le determinan una libertad política. En este caso, ellas tuvieron esa libertad política de ejercer como nuevas actividades que les permitían surgir con sus familias. Y pues se dieron cuenta de que podían hacerlo. Es esa oportunidad que tuvieron de transformar esa realidad. Y eso es lo que justamente responde a la pregunta de cómo la socialización política construye esa subjetividad política, que en sí es una intersubjetividad, que es la relación con los demás, con el otro, que no se quedaron solamente una persona pudo haber sacado ese proyecto adelante, pero decidió compartirlo con otros. Entonces ahí ya se determina cómo esa socialización política trascendió a que se formara ese sujeto político como tal y fueran pues transformadores de esa realidad. Gracias. Muchas gracias, compañera Paola. Continúo yo. Bueno, lo que yo encontré acerca de la subjetividad política y la socialización es que no son comprendidas por fuera de la lectura de su contexto. Entonces es importante para poderlas entender, identificar las condiciones que hacen posible la emergencia de esta construcción. Es necesario también tomar en cuenta que la socialización y la subjetividad se encuentran afectadas por fenómenos como la impunidad, lo que impide la configuración de los procesos necesarios en la competencia política. Estos procesos hacen referencia a la tolerancia política, entendida como la capacidad de comunicarse, aun cuando no responda a las necesidades propias. La ausencia de tolerancia política dificulta procesos como la reconciliación, buscados en los países latinoamericanos debido en gran medida a que las víctimas de violaciones son incapaces, la mayoría de las veces, de relacionarse a partir de la ética con nosotros. Esto lo tomó del autor de Bernstein en el año 2000. Para el caso que yo trabajé, que se encuentra en el Consejo Administrativo del conjunto Primavera 639 en el que actualmente vivo, es un conjunto nuevo, y las personas que conformaron como este consejo, como lo leíamos acá, tienen una capacidad de comunicación que tiene que superar sus propios formas de pensar o su individualidad para poder acoplarse a la comunicación grupal, a las necesidades del grupo o de la sociedad a la que están representando en este caso. Digamos que este grupo de personas tienen la capacidad de apoyar tanto a la administración como a los propietarios y de llegar a acuerdos. Y por medio de esos acuerdos, de esos consejos, es donde se empieza a configurar el sujeto político. Es donde vemos que es importante que, que se tenga en cuenta como las ideas, que se tengan en cuenta las necesidades tanto del uno como del otro grupo para poder aportar y para poder llegar a decisiones que afecten y aporten a las necesidades de estos grupos. Y por último, continuamos con nuestro compañero David. Perfecto, Lady. Muchas gracias. Vale. Dando continuidad a la respuesta, pues, desde mi perspectiva, la socialización política juega un papel fundamental en la construcción de las diferentes subjetividades políticas, ¿sí? Entendiendo que la subjetividad política es un factor que se atañe a ese proceso de entendimiento
de las referencias de la construcción de un sujeto político. Al final del día, pues todos los ciudadanos, ¿sí? Los que comprendemos el factor de ser ciudadano, de ser parte de un núcleo social, pues entienden de que hablan en pro de las minorías, de aquellos cambios que se quieren en la sociedad. Y esto se promueve en base a las diferentes formas y políticas de una determinada sociedad, ¿sí? Al final influye la perspectiva que este sujeto político pues percibe de la realidad y de acuerdo a ello pues se posiciona de una manera u otra. Al final la subjetividad política pues va a aportar a ese sujeto político de una manera de entender cuáles son los factores diferenciales y cuáles son las referencias y necesidades que en ese momento requiere su comunidad o que requiere sí mismo, ¿sí? Entonces es ahí donde debemos entender de que la socialización política puede tener la capacidad de determinar al sujeto político, ¿sí? Y entender de que esa participación en el sujeto político va muy correlacionada con las diferentes influencias y campañas que ese mismo sujeto político pues tiene tiene en su ser, ¿sí? Al final, pues un factor referencial que se atañe mucho a esta actividad que estoy relacionando es lo que vimos en la asociación Asprodes, un grupo de padres que se reúnen y forman una asociación la cual satisface una necesidad y aporta a una construcción de una nueva realidad, ¿sí? Es una lección que ellos tienen para promover las diferentes capacidades de sus hijos, de sus familiares y promover la vida pública, la vida política de cada uno de ellos al realizar ese cambio en la sociedad y al realizar y entender de que sí existe una manera diferente de hacer las cosas. Entonces ahí es donde la socialización política aporta y construye una subjetividad a ese sujeto político, para que ese sujeto político tenga la capacidad de determinar y entender cuáles son los factores reales que promueven este cambio en los valores, las normas y pues por supuesto las prácticas de una diferente construcción de sociedad. Pues esto fue todo por hoy, pues muchísimas gracias por su atención. Espero pues no haya sido muy largo el video y espero vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego.